Bueno, ya estamos en condiciones estaremos en un rato más con esa información de lo que va a ocurrir mañana en la escuela, en el gimnasio, mejor dicho, de la escuela Luis Uribe Díaz, para que se vayan también preparando nuestros papitos, mamitas de la escuela para que puedan aportar y colaborar con esta expo del Centro de Padres y Apoderados de la escuela Luis Uribe Díaz. Ahora sí, entramos en detalles. Durante esta jornada ya el alcalde de la comuna, Juan Eduardo Vera, dio a conocer importante noticia para lo que tiene que ver con la zona típica. Un tema que data de bastante tiempo, que se estaba obviamente trabajando en este sentido y la preocupación que había por parte de la propia comunidad. Pero más detalles, a continuación pasamos a escuchar las palabras del alcalde de la comuna, Juan Eduardo Vera Sangüesa, de lo que se dio a conocer a través de la Corte Suprema este fallo que dice lo siguiente. Vamos a revisar sus palabras. Vecinas y vecinos, hemos recibido la sentencia de la Corte Suprema en relación a lo que fue la solicitud de declaración de zona típica para Castro, donde la Corte Suprema ordena retrotraer el proceso. Quiero dar lectura a la parte final y al resumen de lo que significa este proceso que ha ordenado la Corte Suprema. Dice: por estas consideraciones y de conformidad, además con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y autoacordado de esta Corte sobre la materia, dícese que se revoca la sentencia apelada de 2 de diciembre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, y en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección interpuesto en contra del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, solo en cuanto se dispone que el recurrido deberá retrotraer el procedimiento de declaración de monumento nacional en la categoría de zona típica o pintoresca en el casco histórico de la ciudad de Castro, a fin de evaluar con los antecedentes pertinentes y por las vías establecidas en el reglamento de consulta indígena, la procedencia de iniciar un proceso de consulta indígena con las personas y comunidades indígenas que se encuentren en el área de influencia de la declaratoria perseguida, en forma previa a la prosecución de su tramitación, debiendo regirse por los estándares del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales y por los artículos 12 y siguientes del decreto número 66 del 15 de noviembre del 2014 del Ministerio de Desarrollo Social. Esto fue lo que determinó la Corte Suprema en relación a la declaratoria de zona típica para Castro. Bien, ahí tenemos entonces las primeras palabras del alcalde de la comuna, Juan Eduardo Vera Sangüesa, luego del fallo que da a conocer en este sentido de que la Suprema revoca fallo de Corte de Apelaciones y acoge recursos de protección por declaratoria de zona típica de Castro. Pasamos a escuchar también las palabras del diputado de la República, Alejandro Bernales. Era una noticia muy esperada también por quienes fueron firmantes de lo que fue esta petición o este trabajo que hicieron directamente con los vecinos de la ciudad. Este recurso de protección interpuestas por varias familias justamente que se veían involucrados en esta declaratoria de zona típica acá en la comuna de Castro. Como ya le comentaba, son variadas las reacciones del mundo político. Estaremos escuchando en un momento más las palabras del diputado Alejandro Bernales, a quien escuchamos a continuación. Bien, vamos a retomar ese contacto, las palabras del diputado Alejandro Bernales. Reiteramos entonces, todo se da en el marco de que se da a conocer que la Corte Suprema revoca fallos de Corte de Apelaciones y acoge justamente recursos de protección por la declaratoria de la zona típica de la ciudad de Castro, supremazo, como se ha dicho. Escuchemos las palabras del diputado Bernales.
Noticia de último minuto. La Corte Suprema ha dictado un fallo donde indica que la zona típica de Castro debe dar pie atrás y no generarse esta declaratoria porque no se hizo una consulta indígena previa a esta declaratoria. Yo creo que acelerar justamente estos procesos sin hacer las consultas necesarias, lo que termina generando justamente este tipo de situaciones. Esperamos las reacciones de las autoridades del Ministerio de las Culturas, del Servicio de Patrimonio, respecto a esta noticia que ahora está aconteciendo en la comuna de Castro, en la provincia de Chiloé. Ahí estaban las Noticia. palabras del diputado de la República, Alejandro Bernales. Y ya estaremos en un momento más con las palabras de quienes recibieron también esta información, que estaban trabajando, liderando ahí con la parte, digamos, judicial, que comenzó un tema de una mesa de trabajo justamente para buscar algún resquicio de que efectivamente se revocara esta denominación de zona típica, el casco histórico de la meseta, digamos, del centro de la ciudad de Castro. Ya estaremos hablando en un rato más también con Julio Candia, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Castro, para entrar ya más en materia de datos, de información, de cómo también ellos reciben esta noticia, que sin duda es la que se ha tomado la pauta informativa durante esta mañana acá en la ciudad de Castro. Una revocación como esta no se había dado anteriormente. Ese es un precedente justamente de lo que ha ocurrido acá en Castro. No menor lo que la Corte Suprema ha dictado durante las últimas horas. Tenemos como referencia lo que ha ocurrido en la zona típica, por ejemplo, de la comuna de Chonchi. También hay sectores que no han tenido una revocación como lo que ha ocurrido durante estas últimas horas. Valparaíso, claro, ahí se aplicó la zona típica y de eso no ha tenido ninguna modificación, ni siquiera una intervención para buscar algún resquicio. Acá, en Castro, se había anunciado por parte del Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio de que efectivamente ya el casco histórico de la ciudad de Castro pasaba a ser zona típica y que ante ese fallo no iba a ocurrir justamente lo que estamos dando a conocer como primicia también en esta jornada, que tiene que ver con este supremazo, como se dice, porque aquí la Corte Suprema dio su veredicto y efectivamente quiero leer también muy brevemente para contextualizar. Dice lo siguiente: la sentencia del máximo Tribunal de Justicia, evacuada este 1 de agosto del 2023, acoge dicho recurso y dispone que el recurrido deberá retrotraer el procedimiento de declaración a fin de evaluar con los antecedentes pertinentes y por las vías establecidas en el procedimiento de declaración. Ahí estamos viendo en pantalla lo que es el casco histórico y son 32 hectáreas del casco histórico del centro de Castro. Amigos, amigas que usted está viendo nuestro matinal a esta hora, lo que está viendo la imagen es la meseta central de la ciudad de Castro, que contempla justamente todo este radio que está demarcado en rojo, es lo que se había anunciado como zona típica en nuestra ciudad. Mire, desde Ramírez, por ejemplo, desde el sur, hasta Los Carreras, de ahí, de la parte posterior del liceo también, tomaba el sector de Lillo, ahí están viendo, es bastante amplio, y un sector también de Pedro Montt. Para los que somos de acá, justamente aquí en Castro nos damos cuenta inmediatamente lo que es este radio que abarca. Vemos ahí que pasa también por calle Freire, todo lo que es el radio de
la costanera de la ciudad de Castro, pasando por Pedro Aguirre Cerda, todo lo que es el sector de Cayelillo, Pedro Montt, y es lo que hoy día se está comentando. ¿Cuáles van a ser las reacciones de los vecinos, de quienes estuvieron liderando justamente distintas movilizaciones que pudimos también nosotros en su momento acompañarlos y tomar sus impresiones en cuanto a lo que era este nombramiento de zona típica de la ciudad de Castro? Así que estaremos en un ratito más con Patricia Vargas para que nos pueda dar a conocer más detalles de cómo reciben esta noticia y este resquicio que tiene que ver con un trabajo muy minucioso y que finalmente la Corte Suprema acoge justamente este recurso. A ver, yo quiero... A ver, vamos a ver si tenemos acá de qué manera se gestiona este recurso de protección. Vamos a dar a conocer justamente en breve. Voy a hacer lo siguiente, mientras ya estamos viendo la comunicación con Patricia Vargas, yo voy a leer, voy a citar la información en la noticia. Quienes le agradecemos también el hecho de compartir esta información al portal y que lo puede seguir usted también a través de las redes sociales. Dice lo siguiente, voy a leer textual. Suprema revoca fallo de Corte de Apelaciones y acoge recurso de protección por declaratoria de zona típica de Castro. Comillas, Supremazo anula y deja sin efecto el procedimiento del Ministerio de las Culturas por la omisión del proceso de consulta indígena. Este es el punto relevante en cuanto la Corte Suprema finalmente revoca lo que ya se había dado a conocer por la Corte de Apelaciones. La Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que rechazó el recurso de protección que interpusieran el Sindicato de Artesanos Ancestrales de Castro, la comunidad indígena Muchoya Mapu, así es, Sociedad Comercial Bobre Limitada, Inversiones Innovación Limitada, Inmobiliaria Power Center Limitada, la ilustre Municipalidad de Castro y 158 vecinos de la comuna en contra del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio por la declaratoria de zona típica que comprende 32 hectáreas del casco histórico de Castro y en la cual se ubica el monumento histórico Iglesia San Francisco. La sentencia del máximo Tribunal de Justicia evacuada este 1 de agosto del 2023 acoge dicho recurso y dispone que el recurrido deberá retrotraer el procedimiento de declaración a fin de evaluar con los antecedentes pertinentes y por las vías establecidas en el reglamento de consulta indígena la procedencia de iniciar un proceso de consulta indígena con las personas y comunidades indígenas que se encuentren en el área de influencia de la declaratoria, tal como lo expusiera el alcalde Juan Eduardo Vera al conocer este fallo. En este sentido, bueno, ya tomamos las impresiones de la parte, digamos, política, también que lidera la comuna, en este sentido el alcalde de la comuna, Juan Eduardo Vera. En tanto, cito la palabra también del senador Iván Moreira, afirmó que el fallo de la Corte Suprema confirma que es esencial escuchar la voz de la ciudadanía y de los vecinos. En este caso, se veían amenazados con esta declaratoria, que estaba lejos de ser un motor de desarrollo, reiterando el llamado al gobierno a impulsar una ley corta del patrimonio. En este sentido, Sebastián Borges Becker, abogado de los demandantes, dijo que lo sentenciado en este caso se conoce en la jerga judicial como un supremazo, al revocar el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y anular y dejar sin efecto
la declaratoria de zona típica de Castro. No obstante, precisó que ahora será el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio a seguir los lineamientos que son los pasos a futuro que se van a realizar. Ahí está entonces la información que es la noticia del día. Zona típica de la ciudad de Castro. ¿Ah? La verdad que esto no es una noticia solamente relevante para la ciudad de Castro. Esta es una noticia y un referente para lo que pueda ocurrir a nivel nacional, porque también hay declaratorias de zonas típicas que muchas veces se contraponen a lo que la comunidad o la ciudad o la comuna quiera también en cuanto a lo que diga el Ministerio de las Culturas y las Artes. En este contexto, hoy día este fallo creo que se toma la pauta a nivel nacional. Somos nuevamente un referente como Chiloé de cómo se tienen que hacer las cosas, de qué manera en el contexto la unión hace la fuerza, porque acá fueron, y reiteramos nuevamente, varios los actores que se unieron para dar cuenta de este rechazo a la denominada declaratoria de zona típica de Castro. Seguiremos muy de cerca justamente esta información en nuestro matinal Buenos Días Chiloé. El impacto que tiene también para los vecinos del centro de la ciudad era una noticia que la esperaban con ansiedad. Había preocupación, uno pasaba por el centro y veíamos justamente estos letreros rojos donde decía no a la zona típica y de qué manera afectaban también sus propiedades, de qué manera afectaba el desarrollo justamente en varias temáticas. El hecho de que ya hoy día se anuncia justamente esta revocación, vamos a estar con Patricia Vargas para que nos dé más detalles de cómo reciben los vecinos que formaron parte de esta apelación que realizaron para que la Corte Suprema finalmente logre dar su veredicto. Reiteramos, quienes formaron parte de este recurso, mejor dicho, recurso de protección, el Sindicato de Artesanos Ancestrales de Castro, la comunidad indígena Muchoya Mapu, Sociedad Comercial Becker Limitada, Inversiones Innovación Limitada, Inmobiliaria Power Center Limitada, la ilustre Municipalidad de Castro, que también se sumó justamente a este recurso de protección, y los 158 vecinos que lideraron junto al abogado, reiteramos, Sebastián Borges Becker. Vamos a quedar por ahora con esta información. Esta es una noticia en pleno desarrollo, que está en desarrollo, como se dice periodísticamente. Una noticia que está en desarrollo durante esta jornada. Son amplias las miradas que se dan justamente con este fallo de la Corte Suprema. Reiteramos, Castro pasa a ser un referente también de lo que se puede hacer en conjunto para buscar un bien común. ¿Ya? Y en este sentido, decir que Alejandro Bernales, por ejemplo, el diputado mira, si tener una mirada más amplia, con lo que pasó aquí en Castro con la zona típica, ya ha marcado un precedente. Ese precedente tenía que ver también con la preocupación de las comunidades, porque en el contexto de nombrar un lugar, una meseta, cerca de 32 hectáreas en lo que es el centro de Castro como zona típica, era un rótulo, podríamos decir, desconocido, que es lo que permitía o no hacer a los propietarios, a los dueños. Podían modificar su vivienda, podían edificar, o sea, estaban restringidos, y acá era muy complejo de poder soñar en lo que podía hacer más adelante,
con su espacio, con lo que muchos pensaban en hacer algún tipo de proyecto y no lo podían hacer porque el hecho de ser nombrados zona típica no podían intervenir lo que era suyo, lo que era parte de la historia de la ciudad, de la historia familiar. Entonces, este es un tema que da para ampliar mucho más la información, que ya estaremos con Patricia Vargas para retomar las palabras de nuestra gente que estuvo luchando y manifestándose. Cote Sangüesa, recién me estabas comentando tú de lo que había pasado justamente, por ejemplo, en la isla Ucar. Y cuando hablamos de la isla Ucar de Kemchi, claro, iba a ser nombrada zona típica, lo cual, o zona protegida. Y en este contexto fue el propio diputado Bernales donde hace un llamado al gobierno y también a este ministerio para que puedan analizar el tema y se puedan hacer bien las cosas, como por ejemplo hacer las consultas a las comunidades indígenas. Esto fue lo que ocurrió también aquí en Castro. No se realizaron los procesos como correspondían y salió solamente un dictamen por parte del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio y declararon, así, directamente, declararon zona típica la meseta central de la ciudad de Castro. 32 hectáreas que estaban acá. Ahora, cuando estamos hablando del sector de Aucar, pasa exactamente lo mismo. Se estaba buscaron como zona protegida o zona típica, y eso incurría también en que iba a ser intervenida por parte del Ministerio de la Cultura, del Arte y el Patrimonio. Y hace la invitación al gobierno a que puedan trabajar en esa línea. Es un tema bastante amplio, de lo que es zona típica.